políticas de desarrollo, de fomento productivo, que permitieran cambiar su estructura productiva e industrializarse. Esto, a su vez, está en consonancia, ¿no es cierto?, con los procesos de industrialización por sustitución de importaciones que ya habían tenido lugar y que habían alcanzado un cierto grado de desarrollo en América Latina. Sobre esto, hago un alcance al pasado. Frey es un economista convencional, es un economista que se formó en la escuela neoclásica, ¿no es cierto?, lo mismo que su inspirador, ¿no es cierto?, digo, Keynes, porque Frey fue el gran difusor de las ideas keynesianas en América Latina, ¿no? Keynes también, Keynes fue un discípulo de Marx, ¿no? Toda su formación teórica era una formación neoclásica. Y las teorías que elabora Keynes, ¿no es cierto?, sobre la necesidad del rol activo del Estado en materia de gasto público, como manera de salir, ¿no es cierto?, del marasmo, de la crisis económica en que se vive en el periodo de entreguerras, y Brevich, en relación a los temas del desarrollo, razonan sobre estos temas sobre la base de una experiencia, ¿no es cierto?, que gatilla esas líneas de razonamiento. La evidencia está, ¿no es cierto?, la economía, el diseño teórico neoclásico, ¿no es cierto?, se encontraba claramente fracasado, ¿no es cierto?, a la luz de la larga crisis de entreguerras. Y algo había que hacer, entonces, con retraso frente a lo que ya estaban haciendo los gobiernos, ¿no es cierto?, aparece la elaboración teórica de Keynes, ¿no?, que incluso antes de Keynes, de un economista menos conocido, pero que avanza muy significativamente por la misma lógica, ¿no es cierto?, que es Kalecki. Y con el tema de Brevich ocurre lo mismo. O sea, el razonamiento sobre la necesidad de industrialización se da en América Latina cuando América Latina ya se está industrializando. Y se está industrializando, ¿no es cierto?, como producto de una respuesta pragmática frente a las necesidades generadas por la crisis de entreguerras. Había algo que hacer, no se podía quedar, ¿no es cierto?, la región cruzada de brazos, sin poder solventar, ¿no es cierto?, necesidades muy básicas que hasta entonces eran solventadas por la vía del comercio internacional. Pero, bueno, sobre esa base, ¿no es cierto?, Keynes elabora su teoría, ¿no?, que de algún modo orienta las políticas que se desarrollan en la región durante los años 50 y los años 60. Y los años 70, incluso en la mayor parte de la región. Con énfasis y con resultados, con énfasis muy variados, porque la realidad es heterogénea, de país a país, ¿no es cierto? Y, sin embargo, con resultados que están lejos de ser los esperados ya a la altura de mediados de los años 60. O sea, a mediados de los años 60, en América Latina, se activa un debate muy intenso sobre el fracaso de las políticas desarrollistas, vale decir, de las políticas que eran fomentadas desde la CEPAL. Porque la economía latinoamericana comenzaba a crecer mismo, las tasas de crecimiento declinaban, ¿no es cierto?, en lugar de ir en alza. Y entonces la pregunta era ¿por qué? Las políticas, el conjunto de políticas, ¿no es cierto?, que se impulsan desde la CEPAL, es un conjunto bastante potente. Rol del Estado, ¿no es cierto?, como impulsor y orientador del desarrollo, industrialización, fortalecimiento de los sectores exportadores tradicionales a objeto de financiar el proceso de industrialización, ¿no es cierto? En ningún momento, la teoría de Brevich supone, ¿no es cierto?, que se descuiden los sectores tradicionales, en los cuales se habían sustentado hasta entonces las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos y el centro. Captación de inversión extranjera, ¿no es cierto?, para que viniese a complementar
lo que en términos convencionales se denomina el ahorro interno. Y expansión de los mercados para poder sustentar el esfuerzo industrializador. Expansión de los mercados. Y era el tema más crítico, ¿no es cierto? Era el tema más delicado. ¿Por qué? Porque la mejor manera de expandir los mercados internos era transformar radicalmente la estructura de propiedad de la tierra. Era llevar a cabo un proceso de reforma agraria. Y en la mayor parte de los países de América Latina, ¿no es cierto?, los dueños de la tierra constituían un centro de poder muy importante, a la cabeza de muchos países. Por lo tanto, es un tema delicado. Y la creación de mercados suficientemente significativos para sustentar un esfuerzo industrializador, ¿no es cierto?, haciendo un rodeo por este tema delicado de la reforma agraria, que finalmente lo viene a plantear, ¿no es cierto?, la Alianza para el Progreso, las políticas norteamericanas después de la Revolución Cubana, haciendo un rodeo, ¿no es cierto?, la CEPAL fundamentalmente enfatiza la necesidad de los procesos de integración regional y subregional en América, la creación de mercados comunes, ¿no es cierto?, que permitieran ampliar esa base a disposición del esfuerzo industrializado. Pero las políticas desarrollistas comienzan a fracasar a la luz de los resultados que se cosechan, ¿no es cierto?, durante los años 60. Y viene a generar un elemento de tensión adicional el triunfo de la Revolución Cubana. Para decir, sí se podía. El triunfo de la Revolución Cubana tiene un impacto político. Y yo no sé si ustedes que no vivieron esos años pueden dimensionar. La Revolución Cubana rompió un hechizo. Que inhibía la acción antiimperialista en América Latina. El que una revolución antiimperialista fuese posible en la región, con la gran potencia, ¿no es cierto?, sobre nosotros. No, en América Latina no era posible una revolución socialista. Estados Unidos jamás lo permitiría en su patio trasero, como era posible. Y por lo tanto había que plantearse objetivos mucho más limitados, mucho más realistas. Bueno, ese hechizo lo rompe la revolución. La revolución socialista sí es posible. Si hicieron los cubanos, las barbarismas del imperialismo, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, para países como Brasil, Argentina, Chile o cualquier otro. Y entonces, en ese cuadro, los temas del desarrollo vuelven a cobrar particular relevancia. La pregunta es la siguiente: ¿por qué América Latina no se desarrolló? El tema de la dependencia viene a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué América Latina no se desarrolló? ¿Cómo se desarrolló Estados Unidos, por ejemplo? Fíjense cómo se desarrolló Estados Unidos, porque, ojo, este no es simplemente una herencia colonial. Estados Unidos también fue colonia. Pero Estados Unidos logró superar los obstáculos que las estructuras económicas, sociales, heredadas de la colonia, imponían al desarrollo. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos, antes de seguir con el tema, porque aquí viene precisamente el argumento de la dependencia, en el marco de este debate. Cuando estamos hablando de desarrollo, efectivamente hablamos de desarrollo industrial, o mejor dicho, de desarrollo productivo. No estamos hablando de desarrollo humano, no estamos hablando, ¿no es cierto?, de condiciones de vida. Eso viene por el medio. Pero debería haber sin desarrollo también. O sea, hay economías hoy día en el mundo que no son economías, ¿no es cierto?, cuya estructura productiva esté fundamentalmente asentada en la industria manufacturera, con esa tremenda capacidad de diversificación, de generación de productos nuevos, de innovación. Y sin embargo, gozan de altos estándares de vida. Por tanto, se mantiene. El tema es exactamente el que planteó Luis. Es el de las capacidades productivas. Es el de lo que uno, como sistema productivo, es capaz de hacer. Yo frecuentemente le planteo, ¿no?,
a mis estudiantes el siguiente contraste: Suecia y Chile. Y pongo este contraste por lo siguiente, no solo porque conozco relativamente bien el caso de Suecia, sino porque uno de los argumentos que normalmente uno escucha para justificar, ¿no? Una estructura productiva como la que nosotros tenemos, es decir, bueno, para un país chico, para un país pequeño como Chile, no es posible aspirar a mucho más. Pero resulta que Suecia es un país con una superficie y una población inferior a la de Chile. Y entonces la pregunta que yo le quiero es la siguiente: fíjate, para mí el mejor indicador del desarrollo, cuando hablamos o cuando asumimos que el desarrollo es sinónimo de capacidad productiva, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a Suecia? ¿Y qué nos puede ofrecer Suecia a nosotros? La respuesta es muy simple. Nosotros le podemos ofrecer, porque hoy día el comercio exterior de Chile, las exportaciones chilenas, el 90% son productos primarios o elaborados con escaso grado, digamos, productos industriales pero con escaso grado de elaboración, procedentes de 4 sectores. 4 sectores: minería, pesca, fruticultura y silvicultura. Eso es lo que nosotros producimos y exportamos. Eso que nosotros producimos y exportamos son productos, digamos, ancestrales. Bueno, algunos no tanto, pero en general, no son los productos del siglo XXI. Si nosotros vivimos o podemos vivir bajo las condiciones del siglo XXI, porque nosotros tenemos que importar de países como Suecia los productos del siglo XXI, que nosotros no estamos en condiciones de producir. Entonces, esa para mí es la diferencia entre desarrollo y desarrollo productivo, que tiene que ver efectivamente con las capacidades, con los conocimientos acumulados, con los conocimientos tecnológicos, que son un secreto, ¿no es cierto?, fuertemente guardado bajo 7 llaves por las empresas, que son dueños de estos secretos, en las cuales basan, ¿no es cierto?, sus ventajas competitivas en el mercado mundial. Entonces, en este contexto de esta pregunta por el desarrollo, se abre paso como respuesta a la teoría de la dependencia de los autores más radicales, a los cuales mencionaba Luis, en que el tema ya no se circunscribe a las relaciones de comercio, ¿no?, entre centro y periferia, como en el caso de Brevich, sino que fundamentalmente apuntan a considerar que el subdesarrollo es la contracara del desarrollo en un proceso único, histórico, universal. Vale decir, lo que acontece en cada uno de nuestros países no tiene que ver exclusivamente, ciertamente, lo sustancial tiene que ver, ¿no?, con la estructura de clases internas, la estructura de intereses, los conflictos que de ahí derivan, ¿no es cierto?, el modo como se imponen unos intereses sobre otros, etc. Claro, eso abre un número de marcos de posibilidades. Pero por otro lado, hay un sinnúmero de condicionamientos que tienen que ver precisamente con el modo como ese espacio económico nacional está inserto en una economía que es mundial. Y que no es mundial desde hace 5 décadas. La economía mundial comienza a desarrollarse con la constitución del mercado mundial en el siglo XVI, fines del siglo XV, si ustedes quieren, con la expansión comercial del siglo XVI. Y a partir de entonces, por primera vez en la historia, nosotros podemos decir que efectivamente somos partícipes de una historia universal. Hasta entonces las historias eran historias de regiones, parciales. La historia universal realmente comienza el siglo XVI, en una economía que está en un proceso de integración creciente y que sigue su curso hasta el día de hoy. Este mismo proceso. Ahora, en ese proceso, efectivamente,
que genera relaciones de dominio y subordinación de las potencias coloniales.